Buenas noches. Hola, hola, ¿Qué buenas pasó, maestro? noches. ¿Cómo ¿Cómo estás? están? Muy bien, Bien, maestra, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Un minutito para no veo al maestro Gustavo. no me enciendo la cámara, pero no aparezco. Y creo que ya estamos grabando en Facebook, ¿eh? Sí, Me restringieron la cámara. a ver, ¿me ayudas, Ale Mejía? Buenas noches a todos. En un minutito empezaremos esta plática introductoria de audiencia preliminar en el proceso laboral. Un minutito, por favor, en lo que el maestro arregla el tema de la cámara, por favor. Que la tienes bloqueada tú desde tu equipo, amigo. ¿En serio? ¿No Sí. estará apagada de la parte de arriba, Gus? No, fíjate que me aparece prendida y la pestaña está retirada. Voy a reconectarme, ¿vale? Ok. Perfecto. En un minutito iniciamos, por favor. Recuerden que estamos por iniciar esta gran plática introductoria que tenemos el día de hoy respecto de la materia laboral. En un minutito vamos a iniciar esta plática de audiencia preliminar. Fíjense, esta clase introductoria forma parte del gran curso de actualización del nuevo procedimiento laboral y amparo en materia del trabajo. Déjenme comentarles que los ponentes que tenemos para este gran curso que ya vamos a arrancar el 28 de junio y que ahorita ellos nos están compartiendo puntos medulares que se van a estar desarrollando, por sobre todo el tiempo para comentar lo que van a estar trabajando. Están con nosotros el licenciado Alejandro Ortega López, quien se desempeña como secretario de acuerdos del quinto tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito y también forma parte de este gran curso y coordina toda la parte académica el maestro Luis Gustavo Nava Cabrera, quien también se desempeña como secretario proyectista del quinto tribunal, igual colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Son varios temas los que se van a estar trabajando. Toda la información ya la pueden encontrar en redes sociales, en grupos, en la página web de INDECAC. Y bueno, pues estaremos aquí platicando de manera introductoria. Si nos ayudan con la imagen, creo que ya entró mi querido Gustavo, no sé por ahí. Y para que ahorita empecemos a hablar. Y bueno, mientras le doy la bienvenida a mi querido licenciado Alejandro Ortega, ¿cómo estás? Muy bien, maestra Cristina, ¿cómo estamos? Buenas noches, aquí nuevamente acompañándonos en esta plática. Esperemos que sea de utilidad y vaya dando un panorama un poquito más sólido de lo que vamos a tratar en el curso. Por supuesto que serán los temas muchísimo más profundos y obviamente orientados a toda esta cuestión de amparo y cuestiones prácticas del propio procedimiento. Eh, un agrado de estar por acá. Buenas noches a todos y por tomarse el tiempo de estar aquí presentes. Claro que sí, muchísimas gracias, mi querido Alejandro. En tanto termina de conectarse nuestro amigo Gustavo, el tema del día de hoy es la audiencia preliminar en el procedimiento laboral. Nos gustaría que desde tu perspectiva judicial como secretario de tribunal colegiado en materia del trabajo, nos hables un poquito de estas características precisamente de esta audiencia preliminar, amigos. Sí, maestra, muchas gracias. Pues bien, la audiencia preliminar, como hemos venido platicando en sesiones anteriores, pues se constituye como una de las etapas de este procedimiento que privilegia la parte oral. Digamos que en realidad el procedimiento laboral actualmente pues se constituye de dos partes, ¿no? Toda esa fase primera escrita que es la de la demanda, la contestación de la demanda, réplica contra réplica y evidentemente llegamos aquí a la audiencia preliminar. Esta audiencia es muy importante. La importancia en ella radica precisamente es que es en donde se van a concretar los puntos de la litis que se va a debatir en el procedimiento y tiene una connotación evidentemente ya auspiciada en otros tipos de procedimientos orales, entiendas el mercantil,
que precisamente prevé también etapas como esta. Esta etapa porque es importante, es útil precisamente para depurar el procedimiento que es la base que prevé la ley. Eh, Aquí el juzgador podrá, en todo caso, analizar las excepciones dilatorias que se hayan presentado en el momento de la contestación de la demanda, obviamente las que se generen, los argumentos que vengan ahí en la réplica y la contrarréplica. Tiene aspectos importantes que deben de ser atendidos con mucho cuidado por los compañeros postulantes, porque hay un aspecto de la audiencia en donde se hace la depuración del procedimiento, pero se establecen los hechos no controvertidos eh, por las partes. ¿Cuál es la situación particular de esta situación de los hechos no controvertidos? Cuando se presenta la demanda y su contestación, la réplica y la contrarréplica, se viene suscitando la dinámica en que las partes van proponiendo la litis. Hay hechos que pueden dejar de ser controversia y en teoría, y lo digo en teoría con mucho cuidado, pueden ser atendidos en esta audiencia precisamente para que salgan de la misma y las pruebas que se ofrezcan en el procedimiento se concreten justamente a los aspectos litigiosos. Licenciado, ya te vemos por acá. Ahora sí, bienvenido. Ya te vemos, pero no te escuchamos. Perdón por la pausa, para dar la bienvenida aquí al maestro Nava, que ya se fue de nuevo. Bueno, ya te vemos de nuevo, maestro. Me ayuden a fijar al maestro Luis Gustavo, por favor, pero creo que ahora trae el tema del micro. No te Sí, no te escuchamos. escuchamos. Creo que ya está conectando el audio. Sí, listo. Listo, Ahora ya puedes prende tu activar. micrófono, amigo. Ya se incorporó a esta gran plática introductoria que estaba sufriendo con problemas técnicos, mi querido Luis Gustavo Nava Cabrera. Recuerden que él es secretario proyectista de Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito y que es el coordinador de este gran curso de actualización en materia laboral y amparo. Y que estás aquí, mi querido Gustavo, para hablar con Alejandro respecto de esta audiencia preliminar. Bienvenido. Sí, buenas Bienvenido, noches. maestro. Antes que nada, una disculpa por los problemas técnicos. Ya ven que los fierros no tienen palabras de honor. Entonces, según yo ya estaba conectado, pero no me dejaba conectar el video. Me conecté a través del teléfono y ahora ya estaba el video, pero no estaba el audio. En fin, les agradezco mucho Qué su caray. presencia y agradecer a maestra Cristina y a INECAC por invitarnos a dar este pequeño curso, seminario en materia de trabajo. Y bueno, atendiendo a la plática que tuvimos la semana anterior, la maestra Cristina nos informó que habían planteado la inquietud de que platicáramos un poquito de las audiencias en materia de trabajo. Y bueno, escogimos la audiencia preliminar por su importancia y trascendencia en el proceso, pero además porque estimamos que es una buena herramienta para afinar los temas que cuando concluye el proceso el juez va a abordar. Es como dice el artículo 873E de la Ley de Amparo, una audiencia en la que se depurará el proceso, se verificarán algunas situaciones que acaecieron en la fase inicial, que es fase escrita del procedimiento, en la que la ley plantea que se encargará el secretario instructor y bueno, en función de lo que resulte en audiencia se tomarán esas decisiones importantes en el proceso, como son, por ejemplo, la definición de los hechos no controvertidos, lo que va a incidir en las pruebas que el juzgador va a poder admitir y que ordenará su desahogo. También otro aspecto importante de la audiencia preliminar es verificar algunas actuaciones que hizo el secretario instructor relativas a la preparación del procedimiento. Eh, por supuesto, también la resolución de los incidentes planteados y uno de los más importantes también es el recurso de reconsideración sobre los actos emitidos por el secretario instructor. Eh, Alejandro y yo, su servidor, hemos platicado en relación a la importancia de la audiencia preliminar como un aspecto trascendental para quitar de alguna manera situaciones que estorban la resolución pronta del procedimiento. Mucho se dio en el procedimiento laboral anterior el ofrecimiento de pruebas
que no eran conducentes, que no tenían relación con los hechos, pero que en aras de la Junta de no ser tan restrictiva en la admisión, pues bueno, las admitía, se procedía a su admisión y desahogo, pero muchas veces notábamos que en realidad no tenían gran importancia. Otro aspecto fundamental, como lo habíamos comentado de esta audiencia preliminar, es la fijación de los hechos no controvertidos. Eh, Conforme a la reforma en materia de trabajo, las pruebas sí deben de estar referidas a hechos controvertidos, a diferencia de la Ley Federal del Trabajo anterior, que no era muy clara sobre este aspecto. Pero es fundamental y es un tema de derecho procesal que las pruebas precisamente deben estar referidas a los hechos que se controvierten. No tendría caso ordenar el desahogo de pruebas sobre hechos que ambas partes aceptan. También considerando que en materia de trabajo, la carga de la prueba pesa sobre el patrón en mayor medida que para el trabajador. Por eso es importante que en audiencia preliminar se definan de manera correcta estas situaciones para que el juicio tenga un buen curso, se desahoguen únicamente las pruebas que son pertinentes y que son adecuadas para demostrar los elementos de la acción o también las excepciones opuestas por el demandado y finalmente dictar una sentencia que sea congruente y exhaustiva con las pretensiones deducidas en juicio y las excepciones que oportunamente se hagan valer. Alejandro, no sé qué comentario nos tengas en relación a la Gracias, audiencia. maestro. Sí, les estaba comentando precisamente de la importancia de esta audiencia, justo porque la orientación que tiene desde el planteamiento de la reforma, pues es, por decirlo vulgarmente, limpiar el procedimiento. Durante la etapa escrita se vienen suscitando hechos planteados por las partes y excepciones que a veces son considerados para nosotros pues, como aspectos aleatorios que en realidad no impactan o no traducen una buena marcha del procedimiento. Esta audiencia es para esta, pero les comentaba que hay que tener mucho cuidado precisamente en el establecimiento de los hechos no controvertidos, porque esto puede estar orientado justo a la situación de la prueba. ¿Me escuchan? Creo que me estoy yendo. Yo sí te escucho, pero no sé qué pasó con ¿Me el... pueden ayudar a bloquear a esta persona, No, por favor? ¿Pueden eliminarla? sí, ya no, ya no Ay, le qué veo, barbaridad. ya no veo Es nada una por acá. No, vergüenza que estamos compartiendo cuestiones académicas, se comparte de manera gratuita y hagan ese tipo de situaciones. ¿Me ayudan a bloquear, por favor? creo que ya volví por acá. Una disculpa a todos. Adelante, por favor. Gracias, maestra. Sí, les decía que esta situación que tiene que ver con la fijación de los hechos no controvertidos es importante porque trasciende al aspecto probatorio. Un tema que ahorita tocó con mucha trascendencia el maestro Nava es precisamente que lo que se busca con este nuevo sistema es que precisamente las pruebas que se van a ofrecer por las partes tengan una orientación muy específica. Deben ser pruebas conducentes e idóneas y efectivamente sobre los hechos materia de controversia, porque no tiene ningún sentido desahogar material probatorio pues que viene para acreditar situaciones que nadie pelea, ¿no? Este es muy importante por Cállese, insisto, viejo debe haber mucho lesbiano. cuidado. Alguien tiene su micrófono abierto por ahí. Bueno, les comentaba, es muy importante, tiene una cuestión incidental en las pruebas y el juez en esta etapa del procedimiento es cuando se va a encargar de admitir las pruebas. Evidentemente, si el juzgador tiende a desechar alguno de estos elementos de prueba, pues debe sustentar la decisión. Pero básicamente es esta la importancia, pruebas que tienen que ver con la litis y no solo con la litis. Aquí el maestro Nava tocó un tema muy importante que es la controversia. Insisto, si no hay controversia, no hay necesidad de desahogar elementos de prueba que únicamente tienden a retrasar el procedimiento, cuando esa es justo una de las bondades que pretende obtener este sistema, que es la celeridad, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y evidentemente en el análisis de las excepciones este, que se ofrecen, que se proponen por las partes, que tengan ese carácter dilatorio. Ya tuvimos en el juzgado, en el tribunal, un caso precisamente donde la juzgadora, ya lo había yo comentado en alguna otra sesión, decide analizar las excepciones propuestas por las partes en esta etapa, pero se mete en una excepción dilatoria. Obviamente las excepciones dilatorias, pues como tienden a destruir la acción, pues la declara procedente Perentorias, una ¿no, de Ale? las dos. Sí, 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 me refiero a que analizó una perentoria. Perentorias. Analiza una perentoria la juzgadora y da por concluido el procedimiento. Ojo aquí con esta situación que llega hasta el amparo. Cuando se analiza precisamente
el concepto de evaluación planteado sobre la excepción, el tribunal no resuelve sobre su procedencia o no. Únicamente se concreta establecer la violación al procedimiento determinada por el momento en el que la excepción es analizada. ¿Por qué no se analizó en el tribunal colegiado la excepción perentoria como tal? Simple y sencillamente porque no era la etapa procesal para hacerlo. Entonces, las excepciones perentorias pues tienen que ser analizadas al fondo del asunto y eso únicamente ocurre cuando se dicta la sentencia. Entonces, si no estábamos en la etapa procesal, por mucho que nosotros pudiéramos haber estimado que la excepción podía ser fundada o no, no era la etapa procesal y la concesión fue una reposición del procedimiento hasta ese momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estas situaciones. Y otro tema que planteó el maestro Nava muy importante, el recurso de reconsideración. Este es el único momento en el que se puede hacer valer y en el que se va a resolver, no hay otro. Y entiéndase que las actuaciones que lleva a cabo el secretario instructor durante la etapa escrita, si no son analizadas aquí, son una situación procesal que puede afectar el desarrollo mismo y la sentencia incluso, no la pueden alegar vía concepto de violación del amparo. Eso es una de las partes muy, muy importantes de esta audiencia. Además, evidentemente, de la etapa probatoria, pues si el juzgador desecha pruebas, no hay otro momento para impugnarlas más que en contra de la sentencia definitiva si es que este desechamiento causa algún perjuicio que sea ponderable en el fondo. Entonces, eso es, yo creo que una de las cosas más sustanciales de este procedimiento. Los incidentes, evidentemente, también se tienen que plantear y resolver en esta etapa. Entonces, parece una etapa sencilla, pero la realidad es que es una muy definitoria para el procedimiento, porque si las pruebas aquí que se ofrecen no se ofrecen de manera correcta, el juzgador las desecha o hace lo que tenga que ser en el transcurso del procedimiento, son situaciones que no pueden ser vistas en otro momento. La etapa posterior, que es la audiencia de juicio, que es donde se van a hacer el desahogo de pruebas, ya no se va a ocupar de ninguna otra cosa. Entonces, hay que poner mucha atención en esta parte. Creo que todavía se vienen arrastrando algunos vicios en el procedimiento, tanto por parte del compañero postulante como de los juzgadores, donde analizan o dejan de analizar cosas. Yo advierto, salvo la mejor experiencia del maestro Nava, que es el que tiene un poco más de contacto con las audiencias, todavía hay cierto sesgo de los juzgadores para ocuparse de esto, como que tienen miedo en algunas ocasiones de establecer estos hechos, dejarlos fuera de la litis para darle continuidad a lo que va a ser materia de fondo. Creo que esa es una de las cosas que tenemos que depurar, maestro. No sé qué experiencias tengas con todas las audiencias. Sí, claro, mira, esta audiencia preliminar es de lo más novedoso que hay en el nuevo procedimiento laboral y precisamente los postulantes deben tener cuidado sobre las violaciones procesales que deben preservarse para el juicio de amparo. Cuando tenemos un procedimiento en el que no existe ningún tipo de recurso ordinario a través del cual se puedan combatir actos intraprocesales, pues no hay ningún problema. Todas las violaciones procesales se van a poder hacer valer en el juicio de amparo directo porque no tengo manera de defenderme intraprocesalmente, a menos de que exista un acto trascendental, como lo plantea la ley de amparo, que se haga procedente el amparo indirecto, es decir, que exista una afectación a derechos sustantivos. Fuera de eso, las violaciones cometidas en el curso del procedimiento se combaten en el amparo directo, pero ahora sí tenemos un recurso ordinario que agotar. Entonces es importante que la patronal, sobre todo porque recordemos que tratándose de violaciones procesales, el trabajador no está obligado a agotar los recursos ordinarios, la parte patronal sí. Entonces, si no está pendiente de las actuaciones del secretario instructor y es omiso en presentar su recurso ordinario, ya no podrá plantear las violaciones procesales en el amparo directo, se las van a declarar inoperantes porque no se agotó el principio de definitividad. Obviamente que esta audiencia también plantea ese reto para el juzgador de definir primero los hechos no controvertidos, porque eso, como comentamos, incide en el desechamiento o en la admisión de las pruebas. Un aspecto importante del procedimiento en su fase preparatoria, estamos en la fase de la audiencia preliminar, es definir qué voy a hacer en el curso del juicio propiamente dicho. Los juzgadores no están acostumbrados a resolver de una manera tan pronta sobre la decisión de las pruebas que habrán de admitirse y que habrán de desecharse. Entendemos que hay un estudio previo una vez que ya se instauró la controversia, es decir, en la fase escrita, las partes ya plantearon sus posiciones, los hechos controvertidos, las excepciones propuestas y las pruebas con las que pretenden demostrar sus propias pretensiones. Sin embargo, pues ese estudio preliminar a veces no es correcto
y el desechamiento de las pruebas que se den en audiencia preliminar, pues será una violación procesal que se combate en el amparo directo, pero con la diferencia de que el acto de desechamiento probatorio o de admisión de pruebas que son inconducentes o inapropiadas, pues ya no es combatible por ningún medio ordinario de defensa en el procedimiento. En este caso, en la audiencia preliminar, el juez ya encabeza la audiencia, los actos que emite no son revocables porque la Ley Federal del Trabajo conserva la previsión de que el juez no puede revocar sus propias determinaciones, aunque tenga facultades de corrección del procedimiento que son muy amplias, que la ley también le impone la obligación de ser proactivo, de evitar que exista caducidad en el procedimiento, de intervenir para que haya celeridad y para que se resuelva lo antes posible, pues hay determinaciones respecto de las cuales no va a poder modificar su criterio o modificar la decisión que ya ha adoptado. Entonces es importantísimo que se tome nota en audiencia preliminar de aquellas pruebas que el juzgador desechó y que al margen de lo que haya establecido, si versan sobre hechos no controvertidos o el juez estima que son inconducentes, que son inapropiadas, que no son idóneas, entonces habrá que establecer cuando venga la materia del amparo, si es que la sentencia nos es desfavorable, o en su caso, que amparo adhesivo, tratándose de aquellos casos en que la sentencia resulta favorable, pero la contraparte instaura su juicio de amparo, bueno, tendremos que hacer valer las violaciones pertinentes y exponer los argumentos que se estimen también convenientes. Recordemos que en audiencia el juez tiene que exponer los fundamentos y los motivos que justifican su decisión. Una de las cuestiones que son procesalmente comunes es que después del desahogo de la audiencia preliminar se emita un acta breve, un acta corta, un acta donde se relaten brevemente las cuestiones que se abordaron en el procedimiento durante el curso de la actuación, pero la exposición de las consideraciones completa deben hacerse en el curso de la audiencia y son contra las que habrá de dirigirse los argumentos que en su caso se expongan en amparo directo contra las violaciones procesales que se cometan en esta etapa. Es conveniente precisar que si ustedes analizan el artículo 873F que establece las fases de la audiencia preliminar, el juez debe ir cerrando cada etapa conforme se vaya dando. Nada más que me parece que el legislador se le pasó a establecer en qué etapas se iban a resolver los recursos y los incidentes planteados. A mí me parece que si existen estas, si existen los recursos o los incidentes que se llevaron a cabo durante la fase escrita, será lo primero que el juez en su caso debe abordar y resolverlos. No sé tú qué opinas, Alex, porque ya ves que habíamos comentado esta situación de que no establece precisamente en qué etapa del procedimiento se van a resolver, porque el Claro, artículo sí establece las fases de la audiencia y señala también la obligación de que se van a cerrar. El juez debe cerrar cada etapa precisamente por la situación de que alguna de las partes concurra a la audiencia, no precisamente en el inicio, sino ya con ujú. algunos aspectos procesales avanzados. Sí, precisamente esta cuestión que señalas es muy importante, el cierre de las etapas, ¿no? La dinámica de otros procedimientos donde se llevan audiencias de este tipo, sí precisa que debe haber un señalamiento muy particular de qué momento ingresa cada parte a actuar el procedimiento, porque cada una de las etapas que se va cerrando, ahí quedó, ahí precluyó el derecho para hacer valer lo que tienen que hacer valer. Es cierto que no hay un establecimiento muy puntual, creo yo, salvo mejor opinión de alguna otra persona, de que este señalamiento que tiene el artículo 873 sobre las etapas del procedimiento podría no observarse exactamente en esa línea. El 873F prevé el desarrollo de la audiencia como tal, pero las etapas se encuentran planteadas en el numeral previo. Entonces, la cuestión que tiene que ver con la resolución del recurso de consideración se encuentra en la parte final. Podría tener cierta lógica si el recurso de reconsideración se plantea eh, en algún momento específico de la audiencia, pero no dice en dónde. Las cuestiones incidentales tampoco. Sin embargo, yo creo que el juzgador debe estar muy atento precisamente a ver sobre qué se va a plantear un incidente, sobre qué se va a plantear el recurso de consideración para ver en qué etapa lo va a resolver. Claro, me parece que la lógica nos invita a pensar que
este tipo de procedimientos, perdón, este tipo de incidentes o de recurso de consideración planteado por alguna de las partes, pues no puede hacerse valer o plantearse en un momento posterior, por ejemplo, al pronunciamiento sobre las pruebas del juzgador, porque pues se deben de regir por una situación probatoria a lo mejor diferente, ¿no? El recurso de consideración y en su caso el incidente. Pero sí es importante que el juzgador vaya cerrando cada etapa precisamente por la cuestión de la perclusión. No es posible que se pueda ir otorgando alguna situación posterior a las partes que vayan casi al final de la audiencia, ¿no? Digo, además, el 873F es puntual en establecer precisamente que las partes deben encontrarse asistidas, que el jugador debe asentar esa situación particular y habla, ese es el artículo que habla de la preclusión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, Hemos notado, al menos yo por acá en alguna situación particular, ahorita que hablaba el maestro Nava, de las cuestiones que deben atender los postulantes para las impugnaciones vía concepto de violación y el amparo, es donde están planteados los argumentos. Yo sí me he encontrado por ahí cuando llegan las demandas y uno revisa de manera pronta alguna demanda. Voy a hablar del patrón porque el trabajador pues tiene todavía vigente su suplencia, entonces plantee o no plantee cosas, pues el Tribunal de Amparo lo debe analizar. Pero en el caso del patrón, he encontrado que hay algunos argumentos incluso donde las partes dicen que no hizo ninguna alusión, alguna consideración de derecho el juzgador y evidentemente se refieren al acta mínima, ¿no? El acta mínima pues es únicamente una constancia escrita de lo que pasó en la audiencia y no más. Todas las consideraciones, como bien lo dijo el maestro Nava, deben encontrarse expuestas por el juzgador al momento de cada etapa y esas únicamente se van a advertir en la videograbación, ¿no? Entonces sí es importante que si ustedes ocurren en una de esas audiencias, pues tomen ese cuidado, sobre todo si advierten que hay alguna diligencia ilegal por ahí o algún razonamiento que no les favorece, pues tengan copia de esa grabación, que la pidan de manera inmediata al concluir la audiencia para que puedan analizarla y en su caso preparar el argumento defensivo que tengan que proponer en concepto de violación, ¿no? Porque no pueden plantearlo en otro momento. Tal vez aquí las únicas cuestiones que puedan entrar en amparo indirecto, pues son las de competencia, ¿no? Que es en el lugar en el que se puede el juzgador pronunciar en relación con la competencia. Solamente es en la audiencia preliminar. Dicho sea de paso, digo, el maestro Nava recordará la cantidad de conflictos competenciales que llegaron, ¿no? Que hemos rechazado ya jurisprudencia de la Corte al respecto, donde no se llevaban a cabo el procedimiento correcto para el conflicto competencial, ¿no? La autoridad todavía en ese afán de trabajo previo, como el sistema anterior, pues hacían el pronunciamiento de la competencia desde que les llegaba la demanda, rechazaban la competencia y la mandaban que consideraban y el otro la rechazaba, hasta que la Corte de rajatabla dijo, no, ese no es el procedimiento que se debe llevar a cabo, porque la etapa donde se pueden pronunciar, pues es en la audiencia preliminar. Cientos de conflictos competenciales fueron rechazados al respecto, pero bueno, siendo este el momento en el que se puede plantear la cuestión de competencia, pues da pie al amparo indirecto en su caso, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela de todo esto que viene aconteciendo acá para que se preparen las impugnaciones que van a ser analizadas como violación procesal en el amparo, las que puedan tener cabida en el amparo indirecto. Y ahorita recuerdo rápido y breve la cuestión de la acumulación. De esos no hemos tenido mucho, pero sabrán que acá en el tribunal colegiado somos competentes para conceder las cuestiones que tienen que ver con separación de juicios o acumulación en los procedimientos laborales. Simple y sencillamente porque pues no hay otra autoridad que lo resuelva. Entonces nosotros somos competentes para resolverlos eh, y ya tenemos algunos donde se plantea la acumulación con otro juzgador, la hace correctamente el juzgador inicial en esta etapa, pero el otro la rechaza simple y sencillamente porque dice ya no estoy en esa etapa, yo ya estoy en la audiencia de juicio, en la audiencia de juicio y ya no puedo pronunciarme sobre la acumulación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta situación. Si ustedes son estas partes que proponen la acumulación, pues hay que ver en qué etapa se encuentra el otro, ¿no? Porque va a ser una situación que no va a ser procedente. Maestro. Claro. Fíjate que también, aparte de las violaciones procesales que se tienen que preservar a través de la interposición de este medio de defensa ordinaria que ahora prevé la Ley Federal del Trabajo, también hay otro aspecto trascendental en torno a la actuación del secretario instructor porque está facultado para dictar medidas cautelares, providencias cautelares, que esas tienden a afectar materialmente derechos sustantivos
¿Por qué? Porque, bueno, pueden limitar el libre tránsito de alguna de las partes, puede imponer la obligación de garantizar algún tipo de obligación, como lo prevé el artículo 857 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, respecto de estos actos procesales, que son medidas provisionales y cautelares, pues no son violaciones que habrán o que podrán hacerse valer en el amparo directo como una violación del procedimiento, porque son cuestiones generalmente ajenas al fondo del asunto. Son cuestiones que el juzgador, a petición de alguna de las partes, estima que es necesaria dictar para preservar la garantía del cumplimiento de las obligaciones que se impongan en el dictado de la sentencia. Entonces, como este acuerdo lo dicta el secretario instructor, también va a ser necesario que se agote el medio ordinario de defensa, es decir, que se tiene que interponer el recurso de reconsideración en audiencia preliminar para efectos de que en determinado momento se esté en actitud de interponer o de instaurar el juicio de amparo indirecto, porque aquí sí, en tratándose de medidas cautelares, no existe esa violación procesal, porque las violaciones procesales son cuestiones relativas a la actuación del juzgador que inciden en el estado de la sentencia y que dejaron alguna de las partes sin defensa, como es precisamente el desechamiento de alguna prueba, la calificativa de alguna posesión o pregunta realizada en audiencia, en fin, ese tipo de cuestiones. Entonces, las medidas cautelares son de los actos que por excepción procede el amparo indirecto, pero al establecer la ley procesal un recurso o medio ordinario de defensa, va a ser necesario que se agote para que el juez de distrito pueda conocer del amparo y no vaya a desechar la demanda precisamente porque no se agotó este medio. Si la medida cautelar se hubiera dictado en el procedimiento anterior, que ya existía, pero era en desuso, no había recurso ordinario, bueno, procede el amparo indirecto, pero ya no. Las medidas cautelares son dictadas por el secretario instructor y entonces hay que agotar el mecanismo ordinario. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para interponer el recurso? Es precisamente en audiencia preliminar. Por eso yo les comentaba que generalmente en el uso de la voz se tendrá que interponer el recurso inmediatamente. El juez escuchará a la contraparte y tendrá que resolverse en audiencia preliminar. Aunque, repito, se hace hincapié de la existencia de este recurso, pero al momento de narrar las circunstancias que tienen que agotarse en esta audiencia preliminar, nada se dijo del momento en el que debe interponerse y en qué momento también habrá de resolverse, pero en la práctica se ha adoptado que una vez que se concede el uso de la voz, después de haberse verificado la legitimación de las partes, tiene que interponerse el recurso en ese momento para que el juez lo pueda escuchar, le dé vista a la contraparte con los argumentos planteados por la persona que interpone el recurso y el juez debe de pronunciarse en ese momento. No es una labor sencilla escuchar brevemente sobre el recurso y fallar en ese momento, pero la ley lo establece así y también en todo caso, si el juez no resuelve en breve término o no resuelve en audiencia preliminar, también podría ser invocado como una violación procesal. Eventualmente, las irregularidades cometidas en la resolución de los incidentes o de este recurso son violaciones procesales que en caso de que trasciendan al resultado del la o dejen sin defensa alguna de las partes, pueden ser invocadas en amparo directo y tendrían que ser analizadas junto con la sentencia de estos medios cautelares realmente son novedosos en este procedimiento laboral, no lo son en otras materias. Entonces, habría que analizar su procedencia cuando alguna de las partes lo solicite, que la verdad es que la Ley Federal del Trabajo está diseñada para que estas herramientas sean utilizadas básicamente por los trabajadores, que son en casi el 100% de los asuntos los actores en los procedimientos laborales. El patrón rara vez iniciará un procedimiento, sí instauran sus reconvenciones, pero a mí, al menos en mi experiencia, no me ha tocado un asunto donde el patrón sea parte actora. ¿Cómo ves, Alex, de las medidas provisionales? Sí, digo, la verdad es que sí, creo que, no sé, la experiencia, al menos en lo personal, me ha permitido que no hay demasiado uso de estas medidas por los abogados. Es bueno que se tomen en consideración precisamente porque pues, resultan luego ser útiles precisamente para preservar la materia, algunas cuestiones que van a ser litigadas ahí.
pero creo que no son muy usadas. Lo hablábamos en el curso pasado como un procedimiento para procesal que tiene pues diferentes utilidades, pero en realidad no es usado. Aquí ahorita que hablabas precisamente del momento para resolver el recurso de reconciliación, que este es el justo para plantearlo y resolverlo por el juez, hay por ahí algunos criterios aislados de tribunales colegiados, no me he encontrado con alguna jurisprudencia al respecto, seguramente habrá, eh, precisamente del planteamiento del recurso de reconsideración contra actos de dictado instructor que no se encuentra previsto en el artículo 871. Este numeral es el que precisamente prevé cuáles son las funciones del secretario instructor y establece un catálogo de lo que debe hacer. Pero hay algunas situaciones que lleva a cabo el secretario instructor eh, que las partes a lo mejor dudan, ¿no? Si esta determinación que tomó la puedo impugnar o no en esta vía porque no se encuentra en ese catálogo. Entonces hay que analizar precisamente las actuaciones que lleva a cabo el secretario instructor que puedan causarnos por ahí algún perjuicio, algún malestar en el desarrollo del procedimiento, para hacer el planteamiento del recurso de reconsideración, porque podríamos estar en presencia de a lo mejor de algunas actuaciones del secretario instructor que no estén dentro de sus facultades, y entonces pueden causar algún problemilla por ahí y es resuelto mediante el recurso de conciliación en la audiencia por el juez. Se me ocurre que fue uno de los ejemplos que es lo que dio origen a una de las tesis de colegiado, presentaron algún incidente y el secretario instructor dijo, pues de aquí no son, aquí no, y lo desecha, ¿no? Entonces es una actuación que a lo mejor podría estar sustentada porque no es el momento del planteamiento del incidente, pero él no está facultado para ello. Entonces, se hace el planteamiento del recurso de reconsideración en el momento de la audiencia preliminar, y pues el juzgador determinará o debería determinar que no está en sus facultades de desechar ese tipo de promociones y habrá que darle pronunciamiento, ¿no? Pues sí es importante que tomen en consideración todas estas cosas que lleva a cabo el secretario y no limitarse al catálogo que está ahí establecido precisamente para poder tener esa oportunidad, porque como lo dice el maestro Nava, si no lo hacen valer ahí, ya no va a haber otro momento. Entonces, esa Sí, es una de las importancias que tiene, ¿no? Hay que entender las etapas en el momento en el que se van suscitando para entender cuáles son las posibilidades de defensa que se tiene y la preparación del juicio. Pueden ser definitorias, incluso para la marcha de su juicio, entonces hay que tener mucho cuidado. y fíjate que precisamente el artículo 871 que señala, en su última fracción hay un cajón desastre que dice que también el secretario instructor podrá realizar los actos que el juez le encomiende, que el juez le ordene. O sea, eso es muy discrecional. O sea, ¿cómo podríamos o cómo el juez podría definir o establecer cuáles son los actos que puede delegar al secretario instructor adicionales a los que la ley ya le establece? O sea, es una facultad totalmente abierta que si es utilizada de manera irracional puede generar problemas en el procedimiento. Eh, Se me ocurre que si el secretario instructor emite un acuerdo, no porque la ley lo faculte, sino porque el juez lo instruyó, pero no es de los asuntos, de los tipos de actos procesales para los que esté legalmente facultado, bueno, digamos que el juez le delegó esa facultad y en consecuencia pudo emitir ese acuerdo. Pero en realidad, ¿qué es lo que nos daría la posibilidad de impugnar ese acuerdo en recurso de reconsideración o no? Me parece que aquí tendremos que voltear a ver al asunto meramente. Si el acuerdo fue dictado por el secretario instructor, pero por instrucciones del juez, pero no lo suscribe el juez, entonces hay que atacarlo con el medio ordinario. ¿Por qué? Porque al margen de lo que hayan platicado o al margen de si existe un documento en el cual haya delegado esa facultad, pues finalmente el que suscribe la determinación jurisdiccional es el secretario instructor. Entonces, contra sus determinaciones procede el recurso. Pero si el juez de alguna manera intervino en ese dictado, suscribe o material y formalmente él lo emitió, entonces me parece que ya no estaríamos en posibilidad de agotar este recurso medio ordinario de defensa y la violación procesal sí podría preservarse para el amparo directo. ¿Por qué? Porque contra los actos del juez no procede ese recurso, pero esa fracción que abre la posibilidad a que el juez le encomiende al secretario instructor la emisión de acuerdos que la ley no le faculta expresamente para hacerlo, me parece que es peligroso y puede dar lugar a muchas irregularidades en el curso del procedimiento. Aunque quiero pensar, y al menos en la experiencia sí lo hemos visto, que los jueces han sido bastante pulcros en cuidar el tema de las competencias, es decir, de no involucrarse en los actos que corresponde dictar al secretario instructor, aunque claro que al interior de los tribunales
hay criterios definidos, es decir, los jueces sí platican con sus secretarios instructores para definir cómo se van a resolver ciertas cuestiones en la fase escrita de los procedimientos para que no haya alguna situación que brinque después en audiencia preliminar. El éxito de la audiencia preliminar comienza desde que se analiza la demanda, la contestación, la réplica y la contrarréplica. A partir de ese estudio que se realiza durante la fase escrita, es como se prepara la audiencia preliminar. Si el juez pretende de pronto recibir la audiencia preliminar y en ese momento imponerse de todo y pronunciarse sobre las cuestiones propuestas por las partes, se va a meter en un problema. Me da la impresión de que al margen de que el secretario instructor lleva la batuta en esa etapa, el juez sí debe de ponerse de alguna manera el conocimiento de lo que se ha ido dictando para saber sobre qué va a versar la audiencia preliminar, sobre todo en dos aspectos fundamentales que sí son vitales en el procedimiento: los hechos no controvertidos y el pronunciamiento sobre la admisión y desechamiento de la prueba, que es toral en esta audiencia preliminar, porque sobre de lo que se admita o se deseche es sobre lo que versará después el análisis del juicio. Muchos de los conceptos de violación, no solo en el nuevo sino en el anterior, versaban sobre el desechamiento de las pruebas o sobre la admisión de pruebas que no eran prudentes y se hace el análisis de esas violaciones procesales. ¿Verdad, mi estimado Alejandro? Sí, fíjate que tocas un tema bien importante que ya habíamos charlado la semana pasada, esta cuestión de la suplencia, que yo les comentaba que si bien es una herramienta que la ley históricamente ha previsto en beneficio del trabajador, pues la verdad es que hay que tener mucho cuidado de no abusar de ella. Yo les decía, no pierdan de vista que los operadores jurídicos pues también son personas, también se cansan y también cometen ciertos errores. Claro, debe estar dentro de la premisa de su trabajo en el caso de un asunto que está promovido por un trabajador, poner especial atención. Sin embargo, eso no significa que no pueda haber por ahí alguna situación que se vaya, o fíjense incluso que en un análisis, porque eso se hace, se considere que no hay una violación o que una situación que se presenta en el procedimiento realmente no es violatoria. Entonces, si ustedes estiman durante el desarrollo de su juicio que hay aspectos que son del procedimiento que les causan un problema, háganlo valer. No esperen a que el tribunal en suplencia de la queja lo vaya a atender o lo vaya a descubrir, porque puede que lo descubra, pero no lo considere ilegal. Entonces, siempre los planteamientos que ustedes hagan en conceptos de violación son útiles. No crean que no se analizan a conciencia, que no se analizan a fondo o que no nos quitan el sueño. Es solo que si ustedes no los hacen valer, uno de inicio, al menos lo que yo veo con los compañeros y lo que en lo personal hacía cuando resolvía los asuntos que estaban proyectando, pues analizas todo el procedimiento y vas descubriendo todo lo que va ocurriendo en él, precisamente para abocarte con puntualidad a establecer qué es lo que te reclama al margen de quién viene. Nuestro deber es analizar a fondo el procedimiento de la primera a la última hoja y entenderlo, cómo se fue desarrollando y dónde están los recovecos en los que las partes se metieron, ¿no? Pero después analizamos evidentemente quién viene al amparo para establecer cuáles van a ser los alcances de nuestro análisis. Pero si ese trabajador y nosotros analizamos un desarrollo procesal y no advertimos alguna violación, no es tanto como no verla, es solo como estimarla que no causa un perjuicio. Pero nunca está de más que ustedes hagan valer algún argumento por ahí que dé alguna orientación distinta o alguna visión diferente para que nosotros podamos emprender ese análisis. Entonces es importante que hagan ese acompañamiento. El enunciado les comenta, el maestro Gustavo les comenta, esta es muy importante esta etapa y creo que en algunas ocasiones las partes la han dejado como que fluya sola y creo que no. La intervención del postulante en esta etapa sí puede ser de alguna forma definitoria en el procedimiento. Claro, no podemos perder de vista que el desahogo de las pruebas de manera correcta, ¿no? Pues tiene su peso. Pero esta etapa es importante, es muy, muy importante. Sí, miren, el tema de las violaciones procesales en torno a pruebas, conforme a la lógica del nuevo sistema, tiene un camino muy lógico. Eh, en la demanda y en la contestación se verifican las acciones, las ejecuciones y por supuesto los hechos en que se presentan cada una de ellas. La decisión sobre hechos no controvertidos pesará sobre la decisión de admitir o desechar alguna probancia. El juzgador, por supuesto, que en audiencia preliminar, cuando haga esos pronunciamientos, puede cometer errores y desechar pruebas por estimar que versan sobre hechos no controvertidos. Y que ustedes digan, oiga, no es tan de todo un hecho no controvertido. Me parece que
hay cuestiones técnicas o hay cuestiones adicionales que ameritan ser probadas. En consecuencia, el desechamiento de esta prueba sí me afecta. El procedimiento se desahogará porque la determinación es definitiva sin que yo haya podido desahogar esta prueba. Pero bueno, ahí viene la situación. Cuando se dicte la sentencia definitiva, el litigante tiene que analizar si al margen del resultado obtenido, esa violación puede trascender eventualmente en el resultado del fallo y también ver la estrategia defensiva de su contraparte. Puede ser que combata la sentencia dictada por el juzgador y entonces la contraparte que obtuvo sentencia favorable tendrá también que hacer valer las decisiones procesales cometidas en la audiencia preliminar, como es el desechamiento de la prueba. Bueno, también seguir ese fin lógico. No nada más es combatir el desechamiento de la prueba, porque si ese desechamiento deriva de un pronunciamiento sobre un hecho no controvertido, también hay que combatir la determinación en torno a ese hecho no controvertido. Como comentó el licenciado Alejandro, los trabajadores tienen la ventaja en torno a los argumentos que se pueden plantear en el amparo, porque si no están bien planteados o definitivamente no se plantearon, el tribunal estará obligado a verificarlos de manera juiciosa que les asiste la suplencia de la queja, pero la parte patronal no. También, si son conflictos de naturaleza colectiva en los que participan partes que son consideradas iguales, no entre patronal y trabajador, bueno, a ninguno les asistirá la suplencia de la queja y si los argumentos no son correcta o adecuadamente planteados, serán desestimados en el tribunal, en el amparo. Entonces, también hay que ver cuáles fueron los motivos por los que el juzgador decidió desechar la demanda, perdón, decidió desechar la prueba o inadmitir. No hablamos ya del desahogo de la prueba porque eso es posterior a la audiencia preliminar, pero en la audiencia preliminar se establecen muchos puntos definitivos para saber cuál será el resultado del procedimiento. Estimado Alex. Sí, gracias, maestro. Sí, me parece, fíjate, ahorita estás tocando este tema de las violaciones procesales y el planteamiento que deben hacerse. Fíjense qué tan importante es, y esto lo digo de manera muy respetuosa, con el uso del amparo adhesivo. Eh, Hablamos hace un momento precisamente de que esa violación pueda trascender el resultado del fallo, pero es un tanto recurrente que la parte que ha sido, no digamos beneficiada, pero que resulta ilesa de alguna forma en el procedimiento y en el laudo, bueno, en este caso en la sentencia se ve reflejado, deciden dejar las cosas ahí, pero hay violaciones procesales que probablemente puedan darle un giro al asunto. Entonces, el amparo adhesivo tiene incluso esas finalidades. Creo que es importante que entiendan el alcance que tiene una violación procesal, qué impacto puede tener dentro del procedimiento para bien o para mal para ustedes como litigantes, y entonces estar atentos de en qué momento lo van a hacer valer, ¿no? Eh, Hay a lo mejor alguna situación por ahí que puede parecer que no perjudicó, pero si es una violación procesal que le va a dar la vuelta al asunto, ahí tienen herramientas para hacerlo valer. Entonces, hay que tener mucha cautela. Hay que tener mucha cautela no solo en que la violación exista, sino en su preparación cuando debe ser preparada, ¿no? Pero no pueden dejarse de atender o de entender los alcances que tienen, porque el planteamiento del amparo es muy técnico. Y recuerden que en el procedimiento laboral, como ya en algunos otros, pues no hay medios ordinarios de defensa, todo se va a resolver y se va a depurar en el juicio de amparo. Y si las cosas no están bien planteadas siendo abogados del patrón, pues ojo, ojo con eso. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado en entender los alcances de todo esto para que puedan preparar una buena defensa en la vía constitucional, maestro. Sí, claro, ya mucho de lo que se dicte en la audiencia preliminar define el derrotero del juicio y es por eso que las decisiones que tome el juez aquí, este, tanto revisando los actos del secretario instructor como revisando sus propias actuaciones, pues pueden ser revisadas en el tribunal colegiado, pero sí es importante preservar esa materia. Trasciende al grado de que si no se acompaña el amparo principal con un adhesivo, la parte que obtuvo una sentencia favorable en un primer momento, después resulta afectada por haber consentido las violaciones procesales que ocurrieron acá en esta fase del procedimiento. Si hay un cambio de dirección con motivo de un paro primigenio, las violaciones procesales ya no podrán indicarse en un segundo o ulteriores amparos. Entonces, hay que cuidar y preservar el derecho de impugnación
desde la fase de audiencia preliminar para que en dado caso que la sentencia definitiva no sea adversa, se puedan hacer valer esas violaciones en juicio de amparo directo, o si tenemos una sentencia definitiva que es favorable a nuestros intereses, de todas maneras en vía adhesiva se puedan proponer los conceptos de violación pendentes en caso de una eventual concesión de la protección federal de nuestra contraparte. El tribunal colegiado esté en aptitud de analizar las violaciones procesales y entonces defina si esas violaciones pueden afectar al resultado del fallo y puedan dejar sin defensa al quejoso adherente, y en lugar de una concesión de fondo para nuestra contraparte, prefiera o advierta que es más conveniente para el procedimiento ordenar la reposición del procedimiento y señalar cuáles pruebas fueron ilegalmente desechadas y ordenar su desahogo. Pues bueno, son 8:20. Ha sido un gusto estar con ustedes, mi estimado Alejandro. Ha sido un gusto platicar contigo de este tema. Son Gracias, temas maestro. muy interesantes y novedosos. Ahorita apenas se están construyendo algunos criterios jurisprudenciales en torno a estas situaciones, sobre todo por la manera en la que se están abordando los temas probatorios, porque los jueces también, en aras de resolver rápidamente o con la mayor celeridad posible los juicios laborales, los quejosos se han quejado del desechamiento de algunas pruebas que sí estimaban adecuadas para efectos de demostrar sus pretensiones, eh, por dos situaciones. Primero, porque son conducentes, y la otra es porque tradicionalmente en los aspectos laborales así se había venido haciendo en el procedimiento Así es. anterior. Entonces, un cambio de directriz, un cambio de paradigma sobre las situaciones de admisión y desechamiento de pruebas, por supuesto que nos trae problemas por lo novedoso del procedimiento y por la visión ya no tan proteccionista, ya no tan laxa de la nueva autoridad laboral de admitir cualquier prueba que las partes ofrezcan. No, no, no. Si se busca un procedimiento ágil, transparente, eh, expedito, entonces parte de eso es la labor de dejar fuera aquellas pruebas que solo sean un estorbo, pero eso es un punto de vista subjetivo. Por eso que las partes controvierten la decisión del juzgador de desecharle pruebas que son de trascendencia para su estrategia legal. Pues mi estimado Así es. Alejandro, ¿algo más que quisieras compartirnos? No, ya irán viendo, nada más para finalizar, ya irán viendo en el desarrollo del curso precisamente cómo va a ir existiendo una convergencia entre las charlas que se vayan llevando a cabo sobre el procedimiento, sus etapas, la cuestión probatoria, con el amparo, porque no pierdan de vista que el amparo en su esencia sigue manejando la misma cuestión de procedibilidad. Entonces, lo único que ha venido cambiando, digamos, para establecer algunos elementos adicionales, pues es cómo se lleva la dinámica del juicio laboral actualmente. Pero el juicio de amparo sigue siendo igual de técnico, sigue siendo igual de específico y hay que cuidar todo lo que ingresa, ¿no? Creo que ha habido una gran eh, concentración de procedimientos constitucionales en la vía indirecta que son improcedentes. O sea, hay que tener mucho cuidado en entender todo esto. Vamos a ocuparnos en el curso presente al exponer las cuestiones de amparo de manera doctrinaria rápida, para recordar cuáles son los actos contra los que procede. Vamos a atender a la ley de amparo para ver los actos que se encuentran establecidos dentro de la ley para la procedencia, porque esos siguen siendo los mismos. Entonces, Sí, si no entendemos la dinámica previa del juicio de amparo como se encuentra planteada desde hace muchísimos años, va a ser un poco complicado que podamos encajar todo lo que viene ocurriendo en los procedimientos laborales para hacer procedente el amparo. Entonces, creo que la convergencia de estas dos materias, amparo y procedimiento laboral, van a ser muy útiles, se van a ir dando cuenta porque nosotros vamos a tratar de llevar a la exposición no solamente la cuestión doctrinal, que evidentemente es conocida por todos ustedes, sino precisamente estos detalles prácticos que son los que han venido entorpeciendo un poco la labor. No me refiero a la labor como tal de nosotros, sino entorpeciendo la labor de ustedes como litigantes, todo lo que se han venido enfrentando. El centro de conciliación lleva a cabo alguna situación y cómo la voy a combatir, me encuentro facultado o no, cuál es la vía correcta, todo eso lo vamos a ir viendo, pero se van a dar cuenta cómo nos vamos a nutrir bastante. claro. De hecho, inauguramos el curso contigo, mi estimado Alex, con los temas precisamente de procedencia del juicio de amparo. Así Este, es, precisamente, ¿por qué? Porque para entender la lógica del juicio de amparo desde la perspectiva de un nuevo sistema que nos impone cumplir con los principios de ese juicio constitucional para que nuestros reclamos puedan ser atendidos. Es importantísimo, y con todo respeto y con toda prudencia lo decimos. El foro
sigue teniendo dudas sobre la procedencia de los amparos, sobre el amparo indirecto, sobre el amparo directo, sobre qué violaciones pueden cometerse en uno u otro. Entonces, atender la procedencia del juicio de amparo desde el punto de vista de sus principios rectores es fundamental para que después Ujú. hagamos un comparativo con los actos que se dictan durante el procedimiento. Bueno, aquí en el nuevo procedimiento laboral hay actos previos al procedimiento, que son los de conciliación obligatoria previa, hay actos intraprocesales, y por supuesto que hay actos dictados después de juicio. Y también, claro, Claro. ver si hay alguna actuación trascendental respecto de la cual sí llegue a proceder excepcionalmente el amparo indirecto. ¿Es verdad, mi Sí, estimado? mira, si me permites nada más, no quiero ya abundar demasiado, es un poco tarde. Sé que todos han tenido mucha disposición con esto, pero no me tardo mucho. Yo les hablaba precisamente de toda esta dinámica que se viene presentando para el amparo, porque nosotros mismos al inicio de todos estos procedimientos, y el licenciado y yo tocamos mucho los mismos ejemplos, porque créanme que son los que han hecho mucho más revuelo. Esta situación que se ha tocado demasiado sobre la continencia de la causa, que lo hemos tocado en todas las pláticas que hemos tenido en el curso anterior, porque créanme que dio, no voy a decirlo sutilmente, dio muchos problemas, ¿no? Esas decisiones que los jueces atendían cuando desecho y me declaro incompetente, me reservo, y nos llegaban los procedimientos y nosotros decíamos, ¿qué hago? Tengo una determinación mixta, ¿no? Por un lado desecho la demanda, concluyo con esa el procedimiento, y por otro lado me declaro incompetente, ¿no? Y la incompetencia se planteaba por allá, el juez que recibía decía, yo no soy competente, y teníamos un conflicto competencial y nos preguntábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Es amparo directo? ¿Es amparo indirecto? ¿Es una cuestión conclusiva o no esa determinación? Y nos De metimos hecho, en un aprieto y en... muchas veces Ah, tuvimos los dos puntos, ¿te acuerdas? O sea, sí, teníamos por sí, un lado sí, el competencial y por otro lado el quejoso que venía quejándose de que le archivaron su demanda y se la así mandaron es. al centro de conciliación. Entonces, habría que definir qué cosas se abordarían primero y qué cosas podrían abordarse Sí, después. sí, Incluso la también, pregunta del millón, ¿qué hago primero, claro, no? y se llegó también a la conclusión de que muchos amparos se declararon improcedentes. ¿Por qué? Porque el amparo directo no es la vía idónea para combatir archivos parciales. O sea, tiene El que otro poner... tema, licenciado, perdóname que te interrumpa, sobre la declaración de beneficiarios, la Ah, ejecución sí, procesal, ese también que Lata empezó a dar. Y digo Lata, me refiero en un buen sentido, ¿no? O sea, generaba polémica, generaba debate. claro. Entonces, es importante entender todo eso, les insisto, porque la dinámica de juicio de amparo es la misma. Sí, claro, excelente. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención, de verdad para nosotros es un gusto estar con ustedes, compartir un poquito de la experiencia que tenemos en la actividad jurisdiccional y hacer algunos comentarios en torno al nuevo procedimiento laboral y sus aspectos trascendentales. Y claro, durante el curso que se llevará a cabo, que empieza a fin de mes, platicar un poquito más a fondo de todas estas cuestiones que surgen, platicar sobre la procedencia del juicio de amparo laboral en general, abordaremos la procedencia, abordaremos el procedimiento de amparo indirecto, abordaremos lo relativo al amparo directo, el tema de los recursos, la suspensión también y sus requisitos. En materia laboral, todo esto tiene sus peculiaridades. Y claro que en paralelo trataremos los temas del procedimiento laboral, como está planteado en el procedimiento ordinario, para también hacer una correlación de cómo combatir estas situaciones. Otro aspecto importante, los temas probatorios, la admisión, el desechamiento, sobre todo el desahogo de las pruebas, considerando que ahora los dictámenes ya no van a ser desahogados de una manera automática escrita, y también las testimoniales empiezan a tomar un peso importante. En el procedimiento anterior, las testimoniales ni siquiera eran contadas como una prueba seria, a menos que realmente incidieran en el curso del juicio. Ahora lo que se busca no es eso, lo que se busca es que también los testigos puedan ser reivindicados como una prueba importante en el procedimiento, y la prueba técnica ya no va a ser ya no es una prueba formal, donde los peritos simplemente presentan estudios y el juez los tiene que analizar en su privado. No, no, no. La idea es que el especialista único exponga los fundamentos de su estudio y que en función de el interrogatorio que las partes puedan hacer, adquiera mayor eficacia probatoria o de plano su eficacia probatoria caiga porque no reúne requisitos técnicos, porque el especialista no reúne los requisitos esenciales para ser considerado un técnico, o su estudio es ambiguo, o su estudio es parcial, en fin, una serie de argumentos que se tienen que plantear, pero que también tienen que ser evidenciados durante la audiencia de desahogo de pruebas. Sobre esto versará el curso.
Nos da gusto que haya muchas personas interesadas, créanos, para nosotros es de verdad un placer compartir esto poquito que hemos experimentado en la función jurisdiccional. Pues, maestra Cristina, si No, no, pues ha sido un gusto, de verdad. Yo agradezco muchísimo el tiempo que ustedes comparten de manera previa a la impartición de este gran curso de nuevo procedimiento laboral y amparo en materia del trabajo. Recuerden que de manera formal vamos a arrancar el sábado 29 de junio. Son 12 sesiones con las que vamos a estar trabajando con cada uno de los maestros y 3 van a tener la gran ventaja de que se van a impartir de manera híbrida. Es decir, en esas 3 van a ser 9 sesiones 100% virtuales y 3 en modalidad híbrida. Es decir, ustedes van a poder, quien tengan la posibilidad por tiempo y distancia, acudir a la sede de INDECAC de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Vamos a tener 3 sesiones 100% prácticas. No se preocupen, los que estén en otro estado van a estar en tiempo real en la clase, van a estar observando los ejercicios que se realicen con los compañeros que acudan de manera presencial. Entonces, toda la información, ya saben, la tenemos en la página, en grupos y todo, para que puedan inscribirse y entonces sí puedan ya tener esta interacción directa con mi querido Luis Gustavo Nava Cabrera y el licenciado Alejandro Ortega, ambos secretarios del quinto tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito. Entonces, nos esperamos, nos regalarán una plática más el próximo miércoles. pues si gustan porque ya empezamos el sábado 29, entonces, pues tú Pues el dinos cómo. miércoles es previo al 29. Bueno, Vamos a ok, acabar sí, el curso en estas charlas. Ya No, sé, hombre, no se pero crean. No se crean. ya sé, Audón, que estás en vivo, que nos están preguntando en redes sociales, los sábados va a ser de las 9 a las 12 horas, va a ser el horario y entre semana vamos a estar, eh, las clases del sábado son de 9 a 12 y las clases en 3 semanas serán, me parece, a ver, corríjanme bien, si es de 5 a 7 de la tarde o de 7 a 9. de 5 a 7. Ujú. Ahí está el horario. Entonces, de todos modos, toda la información, recuerden que ya esté en página y todo, pues los esperamos. Entonces, pues yo les voy a agradecer la siguiente miércoles de manera previa al curso. Solamente van a tener acceso a la plataforma de Zoom para que ya puedan preguntarle a ellos, todos los alumnos que ya se encuentren inscritos. Ojalá pudiéramos tocar algo de amparo, algo de la audiencia de juicio, no sé, lo que ustedes consideren para el siguiente miércoles, mi querido Gustavo. Perfecto, sí, me parece excelente. Este, ahora sí nos toca a nosotros elegir el tema. El miércoles les traemos las sorpresas. Ahí está. Pues nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche para la última plática introductoria para arrancar ya con este gran curso de el procedimiento laboral y amparo en materia del trabajo. Muchísimas gracias a todos. Al Gracias, que contrario, pasen buenas siempre noches. un gusto. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias.